Entonces yo no te recomendaría trabajar con las 12. Siento que sería un poco más fácil trabajar con una, con dos, para tener simplemente un contenido espectral definido. Profe, Ya. ¿podría, ¿podría explicar otra vez lo de las señales en crudo, lo de la nota? Es que no me quedó muy claro. Claro que sí. Sí, mira, déjate comparto si quieres. Vamos a ver. Bueno, primero lo voy a explicar en Whiteboard. Muy bien. Cuando hablamos de ¿dónde está el lápiz? Pero me dejen nada más encuentro el lápiz de la tablet. Ah, ya lo vi. Ok. Cuando hablamos de la señal en crudo, bueno, primero me gustaría explicarles un pequeño concepto, ¿no? Que de repente vi que ayer estaba pasando. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro electrocardiograma y lo voy a poner muy sencillo porque es una derivación específica, ¿no? ¿Sale? Suponiendo que es eso. Entonces, cuando hablamos de señales en crudo, estamos hablando de que estamos hablando de las señales que te da el espectrograma, es decir, te da, creo que lo maneja como SXX. Y esa SXX son las rebanadas de FFT. Y cuando hablo de rebanadas de FFT se escucha chistoso, pero así la literatura lo maneja como slice de lo que estás sacando. Es decir, vamos a suponer que tienes de 0 a 2 segundos, por decir un número nada más, ¿no? Y tienes cuántas muestras? De 0 a 2000 muestras. Es decir, estos son samples y estos son segundos. Es decir, tienes una FS de 1000, ¿sale? Entonces tú puedes agarrar rebanadas de cuánto, pues bueno, no sé, pueden ser de 200, ¿sí? Entonces, si tienes 200, tendrías 2, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, ¿no? 10. Entonces tú, por ejemplo, agarras de aquí a aquí y haces una FFT, de aquí a aquí haces una FFT, de aquí a aquí haces una FFT, otra FFT, otra FFT, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué te vas a dar cuenta? Por ejemplo, te vas a dar cuenta que aquí no va a haber un latido, pero aquí sí va a haber un latido, ¿no? Que aquí no va a haber un latido y aquí sí va a haber un latido, ¿no? Muy apenitas, pero sí hay. Y aquí también va a haber un latido, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque a lo mejor es muy grande el número de datos que estás agarrando en cada rebanada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienes alrededor de 0.2 segundos de resolución, es decir, 0.2, 0.4, 0.8, 1, 1.2, 1.4. Ay, me faltó 6, ¿verdad? 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2 segundos.
Entonces tú tienes una resolución de 0.2 por cada rebanada de FFT. Es decir, por ejemplo, si en la primera no había nada, que es la azul, pues tú a lo mejor vas a tener una señal así. No tienes altas frecuencias, entonces la mayoría de la señal va a estar en baja frecuencia, ¿no? Y en la segunda que tienes aquí una señal, pues esta señal de cuánta frecuencia podría ser, no sé, a lo mejor del espectrograma podría ser una señal de, si es de 0.5 a 150 o 150, vamos a suponer que es una señal de 80 Hz. Entonces, aquí vas a tener una señal que va así, y si aquí tienes los 80 Hz y aquí tienes los 500 Hz, bueno, en realidad estuviera por acá, ¿no? Pues vas a tener una señal a lo mejor así, ¿no? Y la siguiente no vas a tener, entonces no vas a volver a tener ese pico. Y la siguiente sí vas a tener, entonces vas a tener otra vez ese pico. Y la siguiente también, ¿sí? Entonces ahí a lo mejor ya te falló porque está muy grande, entonces no vas a poder distinguir como lapsos en los que hay y no hay. Pero estas vienen siendo las señales en crudo, estas las graficamos cuando ploteábamos el SXX. Y este SXX, de hecho, lo poníamos 10, logaritmo hace 10 de SXX, porque si no, todas las señales me salían pegadas al eje. Entonces, dadas estas señales, yo puedo decir, la primera señal es de 0.2, la siguiente señal es de 0.4 y no tiene latido. La segunda, la tercera señal es de 0.6 y sí tiene latido. Entonces, tengo un latido en 0.2 y tengo un latido en 0.6, por decir algo, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia entre 0.2 y 0.6? Pues 0.4. Entonces, si yo tuviera un latido cada 0.4 segundos, ¿cuánto serían mis pulsaciones por minuto? ¿Sí me explico? Entonces, a eso me refiero. No sé si queda claro o no queda del todo claro. ¿Qué preguntó? Creo que sí, profe. María Viviana. Muy bien. ¿Y se tiene que hacer el cálculo mediante código o solo observación de la gráfica? No, mediante código. La idea es que mediante código. Sí, 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 todo es código. Sí, pues si no, mejor lo vemos en tiempo normal. Chiste es que pongan un offset y digan, ah, mira, de aquí para arriba hay latido. ¿Y cuál es? No, pues es el quinto slice. Ah, ok. Entonces eso hace referencia al segundo uno, por decir algo. Chiste es de que sea por código. Ojo, si van a entregar nada más lo mínimo, pues no ocupan nada más grafiques, ¿no? Y ya. Eso es para los que quieran ahí, pues no estar en la línea, porque acuérdense que también estar en la línea representa que te puedes caer en cualquier momento, ¿no? Ya si fallas en algo, pues te vas a ir para abajo. Profe, y cuando le aplica el logaritmo, esa señal era cuando se estiraba, por así decirlo, ¿no? Como que se estiraba. Sí, se ajusta, o sea, le pones una escala logarítmica y se ajusta. ¿Sí me explico? Eso es porque así te lo está dando el algoritmo, entonces te está dando la base en realidad. ¿Por qué? Depende del formato, o sea, el que lo hizo, pues lo saca así, ¿no? Ya depende de cómo lo hagas. Ya cuando hagan su función, pues ya se van a dar cuenta ahí qué cosa, cómo sacan las señales y ya en función de eso, a lo mejor computacionalmente es menos costoso que cuando lo haces es como cuando les dije, vamos a hacer nuestra propia convolución, ¿no? Entonces, a lo mejor para el que hizo el algoritmo, pues es menos costoso entregarlo así. Y ya mejor que lo ajusten afuera y que tarde tiempo haciendo la gráfica y no con mi función. Entonces, ya yo me deslindo de que mi función es más eficiente. Se vale, depende, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda, algo que no les quede claro. No sé si alguien quiera compartir el código y ver algo. A ver, déjame creo que pues, sí, y se tiene que hacer el cálculo. Ah, ok. Sí, mediante código.
Sí, ahí el código es sencillo, relativamente sencillo. Es decir, revisa, acuérdate que vienen no me acuerdo si vienen en columnas o en renglones las SXX, y decir, bueno, pues en qué columna, en determinado punto, no sé, en los 80 Hz, por decir un número, está por arriba de X, ¿no? El primero está por arriba, no, bueno, pues ahí lleva punto 2. El segundo está por arriba, sí, bueno, pues es punto 4. Entonces tú ya identificas, puede ser un if, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es relativamente sencillo ya esa lógica. ¿Listo? Bueno, pues vamos a seguir con los temas y, mm, y bueno, ya vemos qué hacemos en lo último de la clase, porque ya hay que dejar la siguiente práctica. Vamos a ver dónde nos quedamos. Esto fue de hoy. Ayer fue miércoles, entonces este es de ustedes. 31 de mayo. Creo que aquí le agregué algo leve, ¿no? Sí, profe, nos quedamos en lo de los filtros, el convolucionado, bueno, el espectral inversión y el otro. Ok. También estábamos hablando de la importancia del acomodo de los filtros para los pasabandas y rechazo de banda, porque Ok. uno sí y otro no. Muy bien. Este es el 9. Este es el de hoy. Este es el de ayer en la noche, creo. Sí, este es el de ayer en la noche. Déjemelo eliminar todo. Este es el de ahorita. Bueno. Sí, nos quedamos en el reversal, ¿no? Creo. Este es el de hoy en la mañana con el 9.1. Es que se mueven a veces, sí. Este es el de ayer a las 12, creo que este es entonces. Sí, ¿no? Pero 31 de mayo. Hicimos continuación, ¿verdad? Ayer tuvimos clase con ustedes. Sí, ¿verdad? Sí, pero estuvimos viendo dudas de Es código. cierto, hicimos dudas del código, ya me acordé. Ok, bueno, tenemos ¿no? Nos habíamos quedado en el pasabandas, que era, ok, vimos este. Nos faltó, vamos a ver ahorita el de Spectral Reversal, ¿sí? Que es en el que nos quedamos. Ok. Es 9.2, 3 de junio. Permítame. Ok. El segundo método se llama Spectral Reversal, ¿no? Ya lo habíamos platicado un poco. Spectral. Este método es más sencillo de utilizar, ¿sí? Es más sencillo de utilizar, sin embargo,
lo que nos genera es que hay una cosa, bueno, no es cosa rara, sino tiene una característica diferente al spectral inversal, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, es lo siguiente. A diferencia del anterior, donde simplemente cambiábamos los signos negativos, perdón, los signos negativos por positivos, es decir, lo multiplicamos por un -1, y en el puro centro de la señal, le poníamos un 1 o le sumábamos un 1, ¿no? Y si pues el centro estaba hacia abajo, pues bueno, se restaba, ¿no? A final de cuentas, la suma con signos es una resta. Entonces ya me generaba un filtro, el cual su parte positiva, perdón, su banda de paso se convertía en su banda de rechazo y su banda de rechazo se convertía en su banda de paso. Es decir, le llamaban flip top for bottom, ¿no? Es decir, se cambiaba la parte de arriba por la parte de abajo y la parte de abajo por la parte de arriba, haciendo referencia a la banda de paso y a la banda de rechazo. Sin embargo, aquí sucede diferente. En esta sucede diferente, ¿sí? El espectro reversal es el segundo método para convertir un filtro pasabajas en un filtro pasa-altas. Sin embargo, este contiene algunas implicaciones en la frecuencia de corte. La metodología para cambiar el kernel del filtro es a cada muestra, perdón, del kernel del filtro pasabajas, es necesario cambiar el signo de una muestra sí y una muestra no. ¿Vale? En inglés lo dicen muy fácil. Dice, nada más está formado por, is formed by changing the sync of every other sample. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Ese every other sample viene mucho de every other day. ¿Sí? Cuando hablamos de every other day es como decir un día sí, un día no. ¿Sí? Es decir, hoy, pasado mañana, el siguiente no y el siguiente sí. Es una sí y una no. ¿Sí? En español, pues no hay como una traducción de esa palabra o de esa expresión como tal, más que una sí y una no. ¿Sale? Entonces, de una muestra sí y una muestra no. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es nuestro kernel del filtro pasabajas, ¿no? Aquí tenemos nuestro kernel del filtro pasabajas y lo que se hace es que cada muestra se va a cambiar el signo. Entonces, ¿qué nos genera? Nos genera que esté rotando en un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, es decir, si nosotros tuviéramos la siguiente señal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que es una especie como de seno. ¿Sale? ¿Qué se tendría que hacer? Pues bueno, si nosotros cambiamos una muestra sí y una muestra no, pues este es 0, no hay problema, ¿no? La siguiente la cambiamos a signo negativo, entonces en lugar de estar acá, va a estar acá, y la siguiente va a estar acá, ¿sí? Es decir, esta corresponde a esta corresponde a esta, bueno, lo voy a hacer con otro color ahorita. Entonces, esta queda arriba, esta vuelve a quedar abajo, esta vuelve a quedar en 0, cambia, no cambia, cambia, no cambia, cambia, no cambia, cambia. Esta que está abajo queda arriba, esta que está arriba, abajo, perdón, esta que está abajo queda arriba, esta que está abajo no se cambia, por lo tanto queda acá, esta queda arriba y luego sigue el 0, ¿no?
Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues bueno, si nosotros hacemos las líneas, así que de lo que cada muestra representa, está medio raro, ¿no? Pero ahorita les voy a poner, entonces esta sería una señal más o menos así. Y esta sería una señal, pues así, ¿no? Así, y luego 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 así. Es decir, aumenta su frecuencia, ¿sí? Y esto nos da como resultado, recordemos que la convolución lo que hace es que de una señal saca características similares a la del kernel de convolución. Entonces lo que estás diciendo ahí es que el mismo kernel va a tener cierta afinidad por frecuencias mayores a las que originalmente tiene el filtro. Es decir, esta por su naturaleza pareciera de más baja frecuencia y esta por su naturaleza parece de más alta frecuencia. Y de hecho sí. Y esto se puede ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestra frecuencia de corte anda alrededor de 0.1, mientras que aquí, bueno, 0.15, ¿no? Nuestra frecuencia de corte. Más o menos nuestra banda de paso anda alrededor de 0.15. Mientras que aquí anda en 0.35. Es decir, hubo un incremento, un movimiento de aquí para acá y de acá para acá es básicamente el mismo espacio, ¿sí? ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende. Es más complicado de visualizar, ¿sí? De hecho, aquí me lo maneja, a diferencia del anterior que era flip top for bottom, aquí me lo maneja flip left for right. Es decir, el anterior era me cambia de arriba por abajo y aquí me lo cambia de izquierda por derecha, ¿sí? Es decir, tiene el espectro reversal, a diferencia del otro, tiene más una implicación en el espectro que en la amplitud como tal. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues depende. Es un poquito más difícil pues a lo mejor de interpretar, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en amplitud y en tiempo, ¿sí? Entonces nos podría ser un poquito más dificilito identificar eso, ¿no? Pero tiene sus ventajas porque también ese corrimiento, esta diferencia que hay entre el punto 15 y el punto 30 puede ser tomado como una banda de paso, ¿sí? Puede ser tomado como esa banda de paso que ya con una sola técnica yo ya lo moví y con un solo kernel modificado yo ya tengo como tal mi filtro pasabanda, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver el filtro pasabanda como una señal de entrada XN que pasa a través de dos bloques de un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas. Pero ¿qué pasa si yo agarro estos dos kernels y los convoluciono? ¿Qué pasa? Pues me va a dar un solo kernel, el cual está representado aquí. Es decir, si esos dos kernels yo los convoluciono, en lugar de tener una etapa de pasa altas y de pasa bajas, automáticamente ya voy a tener un filtro pasabanda. ¿Y eso me ayuda en qué? Pues me ayuda, es un poquito como cuando nosotros tenemos como cuando nosotros tenemos lo que se llama los puntos del filtro, ay, se me fue la palabra, los coeficientes del filtro, que pues les puse una tabla alguna vez donde es una división que se puede hacer bastante compleja. Entonces yo para facilitar los cálculos le doy un acordeón, es decir, le meto un impulso, me da una respuesta y ya esa respuesta al impulso me dice cómo se va a comportar el filtro con cualquier otra. Es decir, es como hacer un poco de trampa, ¿no? De trampa en el sentido de que ya después simplemente convolucionar
esa respuesta al impulso en lugar de todos los coeficientes, pues yo voy a tener prácticamente el mismo resultado. Y algo así pasa aquí, en lugar de yo tener dos filtros, pues mejor esos dos kernels los convoluciono, lo hago una sola señal y esa sola señal me va a servir como los dos filtros en cascada, ¿sí? ¿Y eso en qué me ayuda? Pues me ayuda precisamente a que el cálculo se va a hacer más rápido y puedo identificar frecuencias más altas, ¿sí? Y el costo computacional es menor y eso se ve reflejado en un dispositivo más barato, menor consumo de energía, pues algoritmos más sencillos en programarlos y varios impactos que tiene en el mismo, pues en la misma implementación, ¿no? Entonces, es así como se maneja lo que sería el espectro reversal. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Todo bien? Sale. Bueno, la clasificación de los filtros. Ya visto esto, podremos pasar a la clasificación de los filtros. ¿Sí? La clasificación de los filtros, ya más o menos lo hemos visto, ¿no? ¿A qué me refiero? Ay, bueno, rápidamente, me faltó, perdón, me faltó lo del rechazo de banda. Nada más para, antes de pasar a este. Y finalmente, pues tenemos el rechazo de banda, ¿no? El rechazo de banda, si lo ven, es básicamente, es muy similar al pasabandas, nomás que aquí, en lugar de estar en cascada, ¿sí? Cascoding lo manejan, incluso el libro, que poner algo en cascada lo manejan en gerundio, como si fuera un verbo. Aquí lo ponen en paralelo, es decir, ponen un filtro pasa bajas y ponen un filtro pasa altas en paralelo y lo suman, ¿sí? Suman el resultado y esto nos da nuestro YN, ¿sí? Entonces nos dice que para para diseñar o al diseñar el filtro rechazo de banda, como se muestra en la figura A, está formado por la combinación paralela de un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas. Y finalmente sus dos salidas, sus dos YNs se suman y queda una YN final, ¿no? Es un poquito como es un poquito como cuando hablábamos de los sistemas lineales que tú puedes tener simplemente tus dos kernels sumados y te da, o puedes tener los dos resultados y sumarlos al final y te va a dar lo mismo, ¿no? Que era la característica de adición de los sistemas lineales. Y pues aquí claramente se ve que este filtro es un sistema lineal porque lo pueden hacer por separado y sumarlo, o sumar los sistemas y sacar directamente la señal, ¿no? Es decir, los dos kernels, simplemente sumarlos, a diferencia del anterior, que es convolucionarlos, este sería sumarlos. Es decir, cuando están en cascada, sería una especie de multiplicación y la multiplicación de señales lineal sería la convolución y cuando están en paralelo sería simplemente una suma, ¿sale? Entonces, nada más para tomar en cuenta esas dos cosas, ¿sí? Ahora sí, ya tomado en cuenta eso, pasaríamos con lo que sería la clasificación de los filtros, ¿sale? Muy bien, ¿qué es la clasificación de los filtros? Pues la clasificación de los filtros, ya lo habíamos platicado un poquito, tenemos los dos principales,
que platicamos en las clases anteriores, que es el del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, ¿sí? El dominio del tiempo ya lo habíamos platicado, que es normalmente cuando se ve representado toda la información en lo que sería amplitud y en el tiempo. Hablamos muy claramente, que es como el mayor ejemplo biomédico de biopotencial de lo que es tener la información en el shape, en el tiempo o en la amplitud, y es el SG. ¿Sí? Ya vimos varios ejemplos, vimos por qué un filtro con rizo lo daña. Y aquí, pues bueno, ¿para qué sirve? Nos sirve para, por ejemplo, smoothing, lo que le llamamos suavizar, ¿sí? Es decir, si es muy ruidoso o algo así, podemos suavizar ciertas características que puede tener sin modificar tanto su amplitud, obviamente con sus respectivos cuidados, ¿no? Que es lo que hablamos como el filtro promediador, ¿sí? Moving average, o el DC removal. ¿Qué es eso? Es quitar la componente de corriente directa, ¿sí? El electrocardiograma por sí mismo, en instrumentación, ya tiene ese filtro que quita la corriente directa. ¿Por qué? Porque nosotros con este tipo de aplicaciones trabajamos con lo que son milivolts o microvolts. Entonces, tener un volt de corriente directa, pues bueno, imagínense, para verlo en el osciloscopio, tendríamos una cuadrícula, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro osciloscopio y tendríamos una cuadrícula así, ¿no? Por decir algo. Entonces, si estamos hablando de milivolts, vamos a suponer que de aquí a aquí hay, este es mi 0, y de aquí a aquí hay 10 milivolts, y 10 milivolts, y 20, y 30, y 20, y 30, ¿sí? Milivolts. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestro SG, pero si tuviera un volt de corriente directa, pues imagínense, esto lo viéramos 10 líneas más arriba, o sea, no cupiera dentro del osciloscopio y tendríamos que andar usando perillas. Y luego dices, bueno, ¿por qué mejor no le pones que sea de 0.5 en 0.5 volts? Porque esta amplitud se me va a hacer muy pequeña, entonces yo ya no lo voy a alcanzar a ver. Entonces lo mejor ahí es tener los filtros que quitan la corriente directa, es decir, ese offset, sí, que te lo puede mandar hasta arriba hacia abajo, y lo centra. Esto lo hace el mismo osciloscopio, ¿no? Si mal no recuerdan, por aquí tiene una opción en digital que dice DC o que dice AC. El de AC mantiene, quita la componente de DC, y el de DC pues mantiene tanto la componente de corriente alterna como la componente de corriente directa. Entonces los filtros en dominio en tiempo son muy buenos para quitar la componente de corriente directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, es prácticamente se ve representado en la amplitud, ¿sí? En el caso de los IR o recursivos, pues tenemos el de un solo polo, que bueno, es un poquito más complejo, bueno, bastante más complejo, y ahí ya tenemos que entrar con lo que sería transformada Z y otras cosas, que seguramente sí lo vamos a alcanzar a ver. En el caso del dominio de la frecuencia, pues bueno, ya tenemos el window sync, que es el que vimos como spectral inversion. También el spectral reversal entra en este, y pues bueno, lo que hace es hacer una separación de frecuencias, ¿sí? Es decir, pues está más enfocado en la parte frecuencial, que para nuestro caso podría ser el ejemplo más claro, el audio, ¿sí? El audio, si nosotros lo graficamos en tiempo, pues no vamos a saber qué canción es. Sin embargo, si lo escuchamos por sus frecuencias, por su contenido espectral, pues nosotros ya podemos entender esa abstracción a través de nuestro oído, ¿sí? Para filtrarlo, pues los filtros van más enfocados en cuestiones espectrales, es decir, más basados como en las funciones senoidales, ¿no? Y ahí recordemos el ejemplo que pusimos del filtro que le aplicamos una señal cuadrada, y cómo a la salida, si ese filtro pues nada más dejaba pasar
la frecuencia fundamental, pues tendríamos una senoidal, ¿no? O una señal cuadrada suavizada en sus esquinas, dependiendo la frecuencia de corte. Y finalmente tenemos los personalizados, que son ahí un poquito casos especiales, cuando se necesita, pues básicamente ahí desestimar algunos problemas que te puede dar la convolución, y ahí se utiliza la deconvolución, ¿no? Y ya son filtros un poquito más específicos, tanto como para los convolucionales FIR, que paradójicamente es deconvolucional, tanto como para los de recursión, que ahí hacen mención de lo que sería un diseño iterativo. ¿Sale? Bueno, finalmente, lo que nos vamos a meter ahorita es el de Moving Average, ¿sí? Este filtro es bastante interesante, es bastante fácil de implementar, y normalmente a mí me gusta implementarlo porque el algoritmo es interesante, es bastante sencillo, pero es un buen ejercicio para identificar o para trabajar con lo que sería, los subíndices, ¿sí? De las señales y cuánto nos da y detalles de ese tipo. Bueno, ¿cómo funciona este? Pues bueno, este filtro es de los más comunes, ¿sí? Lo que le llamamos el filtro por media estadística, también lo he visto que lo llaman, o Moving Average hace referencia a el movimiento en la señal de la media, ¿no? ¿Cómo se podría traducir? Filtro de media movimiento, no sé. Y aquí le voy a poner entre paréntesis Moving Average Filter, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Pues bueno, es uno de los algoritmos de procesamiento digital de señales más aplicados porque son bastante simples en su implementación, ¿sí? Es simplemente una media que se va moviendo, que se va recorriendo a través de la señal, o una señal que se va recorriendo a través de una media, depende cómo lo quieran ver, y es muy bueno para quitar ruido, es decir, para quitar algunas imperfecciones que pueda tener la señal, y está muy enfocado en la parte del dominio del tiempo, es decir, para quitar frecuencias no es tan bueno, está muy enfocado en la amplitud. Y tiene sentido, ¿no? Porque a final de cuentas, pues la media es quitar esos extremos, ¿sí? Es decir, si tú tienes un 5 de calificación, si tú tienes un 2, un 7, un 10 y un 10, pues bueno, la media va a tender hacia otro lado, no va a tender hacia los extremos, ni hacia 10 ni hacia 2, ¿no? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a poner más interesante. Bueno, 6. Entonces sería, por ejemplo, 30, 37, 39, 44. 44 entre 6, ¿no? ¿Y esto qué me da como resultado? Me da 7.333, ¿no? Pasaron a penitas, ¿sí? Entonces tiende a irse ni tan para la izquierda ni tan para la derecha, ¿sí? Ni a los extremos, tiende precisamente a las medias. Esto para la media, ¿no? Min. Hay una manera también de implementarlo que me gusta y que se llama mediana. Este creo que no viene en el libro. Me gusta la mediana, ¿por qué? Porque hay ocasiones en los que una señal puede tener lo que le llaman glitches, ¿sí? Y los glitches posiblemente se pueden dar por cuestiones de
En el área digital se da por malas sincronías, por desborde de contadores o de ADC, y en lo analógico se puede dar por cuestiones de, ay, se me fue la palabra, de cuando queda algo suelto y está pegando constantemente. Ahorita tenía la palabra en la cabeza, se me fue, ahorita se las dijo. Por cuestiones de, es que no es corto, es más bien que un cable pega, queda mal puesto. Entonces, ¿qué me puede dar? Me puede dar, por ejemplo, una señal senoidal, por decir alguna señal, y de repente tener picos, tanto como positivos como negativos, ¿no? Puede tener así como ruido, ¿sí? Falsos es la palabra, que hay falsas conexiones. Entonces, se puede utilizar la mediana. La mediana es interesante, ¿por qué? Porque la mediana, a diferencia de la media, primero acomoda, hace lo que le llaman un sort, es decir, este lo pone de menor a mayor, es decir, 2, 5, 7, 10, 10, 10, y agarra la mitad, 1, 2, 3, 4, son 6, ¿no? Vamos a ponerle 7, vamos a ponerlo impar para que agarre exactamente la pura mitad. 7, vamos a suponer que había un 8, 10, 10, 10. Vamos a ponerle su 8 aquí. ¿Y qué pasa? Lo que me hace la mediana es simplemente agarrar este 8, ¿sí? Y todo esto lo quita. Esto es importante, por ejemplo, cuando pasa esto, porque a lo mejor yo voy a tener una señal que va en subida, es decir, una señal que va de 25, 25, 27, 28, y de repente tengo un 1003, ¿sí? Es decir, este pico. Y luego ya otra vez regresa a 27, 26, 23. Entonces, este es como un número muy fuera de lo común. Entonces, lo que hace es que lo acomoda, es decir, hace un sort, y es decir, que queda un 23, 25, 25, 26, hay un 26, 27, hay dos 27, hay un 28 y hay un 1003, ¿no? Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Bueno, suponiendo que fueran 9, ¿no? Voy a agregarle aquí otro 25. Entonces agarro el de la pura mitad, que sería el 5, 1, 2, 3, 4, 5, que es el 26, y de todo esto nada más me va a dar un 26, es decir, el 1003 se pierde por completo porque era un número exorbitante. Recuerden que la media y la mediana, a diferencia de la media, que se suman todos los datos y se divide entre el número de datos que se tiene, la mediana simplemente se acomoda y se agarra la mitad. Se agarra la muestra de la mitad, ni se suman, ni se dividen, ni nada. Entonces, muy eficientes en filtros de amplitud donde tienen falsos o donde tienen picos por desincronías o detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, a pesar de ser filtros estadísticos, pues son interesantes. Son interesantes de ver, ¿no? No sé si les queda alguna duda hasta aquí, porque vamos a pasar ya con las fórmulas. Profe, ¿y al tomar el dato del medio se pierden los demás o cómo está eso? ¿Todo bien? Sale pues. Ok. Entonces, ¿cómo se implementa? Profe, ¿Sí? ¿Cómo se implementa? La implementación es bastante sencilla. Sí, de hecho, incluso lo maneja como convolución por ser una suma de productos. Sí, es una suma de productos. En este caso es una suma y una división. Sí, no sé, incluso ahí a lo mejor dice, este filtro, pues simplemente lo que necesita es una media, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es su fórmula? La fórmula o la salida de y de x o y de y lo maneja el libro, es igual a 1 sobre m, ¿sí? M es el número de datos que tienes, de j es igual a 0,
hasta m-1 de X y entre J. Entre J no es menos J. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Pues bueno, ¿qué me está diciendo esto? Perdón, más J. ¿Qué me está diciendo esto? Pues bueno, esto me está diciendo que, por ejemplo, yo tengo una señal. Y esta señal, por ejemplo, I es 0. Y M es el tamaño, alguna literatura la llaman máscara, el libro la llama, creo que no la llama, simplemente le dice, ¿qué será? No recuerdo cómo la llama. Estoy tratando de acordar. Filter, convolución, kernel, lo llama kernel, pero normalmente lo llaman máscara y esa máscara viene también mucho de la parte de imágenes, seguramente lo ven. Entonces vamos a suponer que la máscara es de 16 datos. Entonces me quiere decir que mi máscara va a ser de 0 a 15, ¿sí? De 0 a 15. Entonces, Y0 va a ser igual a ¿qué? Pues bueno, va a ser a 1 sobre M, que ya sabemos que es 15, que es 16, perdón, de la suma de mi señal X, esta es mi X, X de N, le podemos poner o X de Y o X de como quieran, que va a ser X0 más X1 más X2 hasta X15, ¿no? Y esta sumatoria, pues bueno, se va a dividir entre 16 y me va a dar mi primera muestra de mi salida. Y posteriormente, para sacar la siguiente muestra, pues bueno, Y ya no va a ser Y0, ya va a ser Y1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Pues bueno, ya que yo tengo Y1, esto sería igual a 1 entre 16 de X1 más X2 más X3 hasta X16. Y esto, pues, multiplicado por 1 entre 16, pues ya me diera la media. Y esto sería mi Y1. Mi Y2, pues sería exactamente 1 entre 16 de X2 más X3 más X4 hasta X17. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es una serie de medias. Sí, estoy haciendo una serie de medias y aparte, pues estoy juntando eso, ¿no? No sé si quedó claro hasta aquí. Profe, Nos escucha. No sé si hasta aquí queda claro. Ay, perdón, Ángel, hasta ahorita estoy viendo. ¿Hablaron? Tengo conectado todo, pero no sé si habla. Ah, y es que le piqué aquí, perdón. Le piqué de nuevo a la tablet que tiene una parte táctil y una es mute. ¿Qué pasó? ¿Qué me hablaban? Una disculpa. A ver, no, Ulises habló. A ver, ¿qué pasó, Ulises? Una disculpa, ¿eh? Me quedó duda de cómo funcionaba el filtro mediana. ¿Qué pasaba cuando se tomaba la muestra del centro? Por eso. Ok. La mediana, lo interesante de la mediana es cuando tienes valores muy, muy fuera de contexto, ¿sí? Es decir, en el caso de la mediana te estoy diciendo que podría servir para señales que tienen de repente falsos o glitches que le llaman, es decir, picos que son sin sentido. ¿Sí me explico? Que son muy grandes o muy bajos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando lo acomodas vas a agarrar el punto medio y no la media, sino el punto medio. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que les puse ahí tienes 23, te dio 25, 25, 27, 28, 1003 y luego ya volví a bajar. Ese 1003 está fuera de todo contexto, ¿sí? Está fuera de contexto. Es un error, vaya, ¿sí? Obviamente que si no es un error, pues no le vas a aplicar un filtro de mediana,
Si tú sabes que la naturaleza de tu señal es así, pues bueno, entonces no lo quitas. Pues si es importante, no lo quitas. Por ejemplo, si es para detectar un fallo, pues no le vas a aplicar un filtro de medianas porque en realidad lo necesitas, ¿no? En este caso, lo que va a hacer es que tú vas a tener las señales normales o entre comillas normales, porque a final de cuentas va a haber una pérdida de información, pero esos picos los vas a quitar. Sí, los vas a quitar por completo. ¿Por qué? Porque ese 1003 nunca va a estar en el medio, está demasiado fuera como para que al momento de acomodarlos de menor a mayor quede en el puro centro. Sí, tendría que haber, si la máscara es de 1, 2, 3, 4, 9 dijimos, ¿no? Si la máscara es de 9, pues tendría que haber 9 picos en esa muestra para que me quedara así. Es decir, tendría que haber 9 datos así extremados como 1000, como 1003, como 1007, como 1010, como 1300, no sé por decir algo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, por ejemplo, todos los datos están fuera de contexto porque normalmente andamos en 20, en 10. Entonces aquí sí, si yo los acomodo, pues de todos modos me va a quedar horrible, ¿no? 1000, 1003, 1007. Ah, que curiosamente quedaron acomodados así. Entonces voy a agarrar el 1007 nada más. ¿Sí? Ok, ya lo entendí. Y ese Pero va recorriendo como el filtro medio, perdón. sí, va recorriendo también. El chiste de esto es que vaya recorriendo. Entonces, cuando tú lo vas recorriendo, al momento de encontrar un pico fuera de contexto, pues la mediana no lo va a tomar en cuenta porque nunca va a quedar en el centro, siempre va a quedar en los extremos. Tanto que sea un pico para arriba, tanto que sea un pico para abajo, ¿no? Entonces, la mediana es interesante por eso. De hecho, en este caso, si simplemente se da una sola muestra, pues a lo mejor puedes hacer una mediana de 3, porque si estás consciente que posiblemente, si estás muy seguro que nunca se van a dar 2 seguidos, ¿no? Si sientes que sí se pueden dar 2 seguidos, pues lo puedes hacer de 5, lo puedes hacer de 7, con la finalidad de que nada más tengas 1 o máximo 2 picos en la máscara, ¿sí? Y la máscara me refiero al número de datos que estás recorriendo, ¿no? Entonces, para eso sirve el de media a diferencia del de mediana, ¿no? Perdón, el de mediana a diferencia del de media. Y el de media, pues el de media sí te modifica todo, porque al final de cuentas está tomando todo el contexto y todo el contexto influye, ¿sí? Todo el contexto influye. Es decir, si yo tengo una señal senoidal así y tengo un pico aquí, el de mediana no va a tomar en cuenta ese pico, pero el de media sí, el de media seguramente va a ser así y ese pico me va a generar tanto como una caída como una bajada. No va a ser tan abrupto, pero sí lo va a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas vas a tener un número extraordinario que sumado con los otros se va a ver atenuado, pero a final de cuentas te va a tener una injerencia en los demás. ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia entre media y mediana. Cada uno sirven para diferentes cosas, pero lo que sí no sirve va a ser para contenido espectral. El contenido espectral de los filtros estadísticos de media y mediana es muy, pues no tiene efecto como tal. ¿Sale? No sé si quedó alguna duda, perdone, es que de repente le pico la tablet y me choca que tenga, voy a ver si se los puedo desactivar, porque tiene unos botones, de repente si se fijan minimizo o cosas así, tiene unos botones táctiles y sin querer lo toco y como ya había probado que tenía el audio, pues me fui con la finta. Entonces, a ver, no sé si alguien tenga alguna otra duda que no le haya quedado claro. Entonces, profe, así a grosso modo, uno va a tomar todos los datos, los va a sumar y los va a dividir, ¿no? Entre la cantidad de datos. Sí, Y el otro los va a reordenar y elegir solamente los que le interesan, ¿no? no, solamente el del centro. No es el que le interesa, solamente el del centro. Ok, entonces ya reordenados, nos vamos ante el centro y ya de acuerdo a la programación que se haga en ese caso, se toma el que está en el puro centro o si son pares, se hace la división, ¿no? Podría ser, también podría ser que agarres los dos del centro y haces una media entre los dos. También se podría dar, pero no es tan eficiente computacionalmente, pero
lo puedes hacer. O sea, también es una muy buena opción. ¿Sí? Entonces, la diferencia, grosso modo, como dice Ángel, pues es que el de mediana tienes la posibilidad de que un dato muy extraordinario, muy fuera de contexto, no te afecte a los demás. Mientras que la media te va a afectar a los demás, pero los demás lo van a atenuar. Es decir, si tienes un dato muy fuera de contexto, con la media lo vas a poder meter al contexto, ¿no? Que a lo mejor no es lo mejor, pero lo hace, lo atenúa. Y si no está tan fuera de contexto, pues a lo mejor ni siquiera te afecta, ¿sí? Con ese filtro, ¿sale? Entonces, para un filtro mediano es más recomendable dejarlo impar, profe. ¿Dejar qué, perdón? Que la media la haga en número impar, pues, por ejemplo, que tome 7 datos, 9 datos, no pares, pues. En la mediana sí, porque te ahorras una suma y una división, ¿sí? De hecho, aquí en este ejercicio, en este tema, va a estar interesante porque vamos a empezar a trabajar ya con eficiencia de datos, ¿sí? Vamos a computacionalmente hacer más eficiente el manejo de los datos por ese tipo de detalles, ¿no? En el caso de la mediana, si agarras dos datos y lo divides entre dos, no es tan costoso, realmente no es tan costoso. Eso se vería si tienes una señal muy grande, muy larga. En el caso de la media, sí va a ser costoso si no hacemos computacionalmente eficiente el cálculo, ¿no? A veces no es necesario, a veces es mejor dedicarse a ser pragmático en la programación, eficiente en la programación, pero a veces cuando tienes muchos datos vale la pena ser fino en la programación, un poquito más lento para que te dé mejores resultados en tiempo de ejecución, ¿sí? Todo depende. Y todo depende porque lo ves desde el momento que programas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo programar un Arduino, que quizá ustedes se han dado cuenta, que insisto, no es un micro, a programar directamente el micro, ¿sí? O sea, en horas, algunos le llaman horas nalga, es decir, en programación, te va a costar más trabajo, más tiempo, posiblemente, ¿no? Bueno, sí, te va a costar más trabajo y más tiempo programarlo directamente, a diferencia de que si lo programas a través de la interfaz de Arduino, que va a ser más sencillo y posiblemente va a ser igual de práctico, ¿sí? Dependiendo para qué, como les comento. Creo que Arduino no te vende masivamente para que no lo puedas comercializar como tal. Y aparte, el Arduino, pues obviamente va a ser más caro y menos personalizable, a lo mejor no tanto, pero un poquito más caro que comprarte el micro directamente. Y pasa mucho. Incluso en los micros en ensamblador es mucho más tardado que programarlo en C. Mucho, mucho más tardado, mucho más difícil. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué programan en ensamblador? Porque en ensamblador el código es más eficiente. Como estás trabajando directamente con lenguaje máquina, en C, el lenguaje C se tiene que compilar y que traducir al lenguaje máquina. Y en el otro no, tú estás hablando directamente lenguaje máquina prácticamente, ¿sí? Y lo haces más eficiente. Puedes hacer el código más pequeño, utilizar un micro más pequeño, de memoria más pequeña, o simplemente puedes tener un mayor control en los tiempos de ejecución de los bloques, ya sea del cálculo, ya sea del graficado en la pantalla, ya sea del ADC, ya sea lo que sea, puede ser más eficiente. Y eso también te permite, pues, comprar un micro más barato o meterle una señal más compleja o subir el ADC. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y dependiendo de la aplicación, ¿vale la pena trabajar en ensamblador o vale la pena trabajar en Arduino o vale la pena trabajar en VHDL o vale la pena, dependiendo, ¿no? Entonces ahí es donde pues, tienen que saber qué se aplica en qué, ¿sí? Y en el caso de nosotros, pues a veces vale la pena ponerse fino en las cuestiones de procesamiento, sobre todo cuando son datos masivos, porque eso puede ser la diferencia entre durar un día o durar una semana, ¿sí? Real.
Entonces, es por eso que vale la pena y por lo menos tratar de ver o de entender cómo funciona el hardware con el software y ser un poquito más empáticos al momento de programar. Como por ejemplo los detalles desde un principio, si ya sabemos qué tamaño va a tener el vector, nosotros ya definir eso a través de empties, a través de ceros, a través de unos, o por qué definirlo a través de ceros y no a través de empty, en lugar de simplemente poner la variable es igual a un corchete, ¿sí? Es más fácil eso, pero en cuestiones de datos masivos o eficiencia, pues no va a ser lo mejor, ¿sí? Y es bueno tener esos conocimientos porque, como lo vamos a ver en los análisis de tiempo, va a ser pues mucho más eficiente trabajarlo. Y entre más datos y menos eficientes sean, pues más tiempo va a ser lo que tarda, ¿no? Y tarda tiempo, o sea, yo he hecho procesamientos que ni siquiera son la gran cosa y me tengo que esperar 40 minutos para unos procesamientos de señales wavelet, por ejemplo, que ni siquiera son tan tardados. Y no es deep learning y no es machine learning, es simplemente wavelet, ¿sí? Convoluciones. Y son pesados, pero son muchos datos, muchos procesamientos. Y entonces, si le bajas un segundo a cada procesamiento y tienes que hacer 20,000 procesamientos, pues bueno, ya son 20,000 segundos, que son bastante buenos. Sobre todo cuando lo corres y a los 20 y a las 3, 5 horas te das cuenta que lo corriste y tenías un error y lo tienes que volver a correr. Entonces, tener esos skills para identificar los problemas o para eficientar códigos, ¿sale? No sé si hay dudas hasta aquí. Que no están en mute. No están en mute. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejar esta media hora para que trabajen en la práctica porque se entrega mañana les voy a subir el acta de acuerdos. El acta de acuerdos es básicamente la del cuatripasado, ¿no? Se las voy a subir nada más por cuestiones de formalidad para que la tengan en su collab y ahí le ponen de acuerdo o si tienen alguna aclaración, con toda confianza, ¿no? Se puede modificar. Si no están de acuerdo con algo, se podría platicar y se podría modificar, pero los que estén ahí de acuerdo, pues ahí se lo encargo. Ahorita se lo subo en unos 5 minutos. Y si tienen dudas, pues ya saben, ¿no? Aquí voy a estar por si no han terminado la práctica, pues le trabajen al menos media hora y lo puedan compartir, ¿sale? Bueno, aquí estamos entonces.